Ok, ya está grabando, entonces bueno, vamos a iniciar nuestra segunda sesión donde pues bueno, ya vamos a entrar en materia. El, bueno, básicamente el- vamos a construir un Google, un notebook de Colab para cada una de las clases para hacer los ejercicios y mostrar el contenido. Pero bueno, ¿qué es un notebook de Colab o un cuaderno de Colab? Eh, es como un documento compartido en el Drive de Google. Entonces, bueno, aquí les estaba mostrando que tenemos un Google Drive que, bueno, tengo aquí unos directorios, aquí tengo algunos archivos, bueno, solo tengo un archivo, el syllabus, y tengo aquí un subdirectorio donde voy a colocar mis notebooks. Y bueno, ya veremos qué es lo que vamos a hacer con los notebooks dentro de contados minutos. Entonces, uno puede crear un documento compartido donde y uno puede darle acceso compartido a unas personas para que puedan ver y colaborar con uno en la construcción de ese documento. Esto pues ya es una herramienta muy popular, se puede con una hoja de cálculo, se puede con presentaciones y bueno, hay otros tipos de documentos en especial, nos interesa este, ¿no? El de Google Colaboratory. Entonces voy a crear un nuevo Google Colaboratory que pues se llama un notebook, ¿no? Ok, entonces aquí lo estoy creando. Entonces, ok, bueno, eh, bueno, primero aquí como lo primero que uno hace es como ponerle el nombre, entonces voy a llamarlo sesión 2, ¿no? Y el tema de lo que vamos a trabajar hoy es tipos de datos, y variables. Ok, listo, entonces pues bueno, ya creé mi notebook. Y bueno, entonces bueno, aquí les cuento primero unas cositas antes de compartirlo. Entonces como para que ustedes lo puedan ver. Entonces, bueno, hoy vamos a iniciar como en dos cosas. Como cómo manejar el Collaboratory o el notebook, el notebook que estamos haciendo aquí, que sería como lo equivalente a cómo yo edito texto en un Google Doc. Y la otra parte es lo de Python. Entonces, son dos temas independientes. Entonces, la programación yo la puedo hacer en un notebook de Python, pero tengo que saber pues unas cositas básicas de Colab para aprender el manejo. Sin embargo, pues es una herramienta así tipo Google que es muy, muy sencilla de manejar. Entonces, bueno, yo no sé si empezar bueno, voy a empezar por el, la idea, la idea general de lo que contiene un notebook. Entonces, aquí hay dos elementos. Uno que dice más code, o sea, como que adicione código y adicione texto. Entonces, un notebook se compone de celdas de código y celdas de texto. Las celdas de código son como esta, que tienen un play, o sea, como para darle ejecutar. Entonces, y las celdas de texto son parecidas es una celda de texto que funciona parecido a Word o a un Google Doc, donde yo puedo escribir texto, puedo escribir tablas, puedo darle formato al texto, pero es solamente informativo. Pero pues eso hace que nuestros notebooks sean visualmente como atractivos, porque podemos poner notas, podemos poner documentación, como una parte textual para explicar lo que estamos haciendo y en las celdas de código es donde va Python. Entonces, a ver, voy a crear aquí una, una, una celda de texto y aquí vemos la diferencia. Aquí está la celda de código que tiene el play y cuando me paro en la celda de texto me aparecen como los elementos de un procesador de palabras, ¿cierto? Entonces vamos a poner sesión número 1, número 2, pongamos la fecha de agosto, o bueno, hagámoslo así, pongamos agosto 10 de 2021. Ok, eh, bueno, esto no tiene ningún misterio, uno le puede, bueno, mm, si ven lo que está pasando, aquí tenemos como dos espacios en el lado izquierdo. eh, Vieron que yo seleccioné como el título, yo quería como ponerlo en negrilla,
y también, digamos, quiero agrandar el tamaño del texto y pues aquí me aparece como una especie de marcaje, ¿no? O sea que si, bueno, voy a quitarle, o mejor dicho, que si hay como un lenguaje ahí. Esto no es Python, que es, si yo escribo el texto y lo pongo entre dos asteriscos, o digamos, eh, le comienzo como a dar formato, ¿no? Entonces, bueno, esto es solamente para que de pronto se vea un poquito más bonito. Y aquí yo puedo coger este texto y decirle que lo quiero un poquito más grande. Bueno, listo. Ok, esto es una celda de texto. Aquí estoy como en el modo de edición y cuando me salgo de esa celda, dando clic, por ejemplo, aquí arriba en la celda de código, eh, ya solo veo el texto, ¿cierto? Entonces, esto no es código, pero esto sí va a ser código de programación. Bueno, también un manejo básico que tiene esto son las flechitas. Entonces, digamos, yo quiero que el texto me quede arriba antes del código, de la celda de código. Entonces me paro en la celda de texto y en esta flechita le digo, va para arriba. Listo. Entonces ya lo tengo arriba. Ok, listo. Entonces, digamos que ese es como el manejo elemental de un Google, ¿de un qué? De un notebook de Colab. Entonces, bueno, y si lo estaba haciendo en español, entonces tengo que ponerle la tilde. Ok, listo. Ya quedó ahí adicionado. Ok. Eh, bueno, y pongamos un subtítulo que vamos a hablar entonces de eh, tipos de datos. Opa. O bueno, más bien esto aquí entre paréntesis y ponemos tipos de datos, tipos de datos y variables. Ok, listo. Entonces, ok, me vuelvo a la línea, ok, tengo mi celda de texto y tengo mi celda de código. Ok, entonces, en las celdas de código son donde se corre Python. O sea, en estos que tienen el signito alguien está entrando, profe, qué pena, es que, ¿qué me dices aquí en el chat? Es que mi conexión está muy mala. ¿Esto es un Markdown? Sí, claro, eso es como, la pregunta que está haciendo Jennifer. Voy a quitar mi video a ver si de pronto la conexión de ustedes funciona. Pues digamos que ya compartiendo solo el notebook, de pronto el audio funcione mucho mejor y lo que estamos viendo. Sí, esto es un Markdown o es un lenguaje de marcado que tiene esa lógica, ¿no? Sin embargo, pues aquí tiene las herramientas. Aprender ese Markdown, pues bueno, yo me sé algunas cositas que uno puede colocar una ecuación aquí, como de x es igual a y al cuadrado, como la cosa es con esto al cuadrado. Y uno entre los pesitos, entonces, miren, lo convirtió en una fórmula. Entonces aquí se ve como fea la fórmula y aquí se ve bien la fórmula. Y cuando ya me salgo, listo. Bueno, pero esto pues digamos no tiene mucho interesante, solo para que podamos ver las cosas más bonitas. Aquí realmente se pueden poner muchas cosas, se pueden poner enlaces, tablas, imágenes, ecuaciones y que pues bueno, hace como visualmente atractivos los, los notebooks y que pues bueno, que es una gran ayuda porque usualmente en los esquemas de programación tradicionales uno trabaja en un editor de texto que funciona como el Notepad o como el blog de notas, o sea, algo en el que uno, esta es mi copialina para la clase, donde solamente edita texto. Entonces, pues en Colab, pues el mundo es un poquito más bonito, más atractivo. Tenemos como una parte donde nosotros colocamos nuestras anotaciones, que es multimedia. Ay, disculpen un momento, que es que me entró una llamada, pero voy a bajarle el volumen al teléfono. ¿Ese es Don Luis? Okay. Bueno, ok. Listo, entonces tenemos celdas de texto que tienen marcaje y pues otros detalles y tenemos celdas de código. Ok, entonces en las celdas de código donde vamos a poner
código de Python. Listo. Entonces, lo primero que vamos a ahora ya no voy a hablar más de Colab por el momento. Por el momento voy a iniciar como los primeros elementos trabajando yo solo y cuando avancemos un poquitico ya veamos un par de ejemplitos adicionales, lo voy a compartir y ahora ustedes me van a ayudar a completar ese notebook. Ok, entonces bueno, lo primero que vamos a ver es que vamos a hablar sobre los... bueno, de pronto un detalle. Bueno, aparte de que un notebook es como una cosa que tiene texto y que tiene código, pues el, y que se parece como a un documento compartido, como un documento de texto o una hoja de cálculo, pero realmente el notebook es un poquito más. El, nosotros podemos pensar que el notebook en sí mismo, o sea, digamos, cada notebook que hacemos se va a portar como si fuera una computadora virtual o pensemos como un teléfono. O sea, cada notebook que hagamos, por ejemplo, este que estamos viendo, va a tener, por ejemplo, en el teléfono nosotros tenemos como un espacio de almacenamiento y un espacio de memoria RAM. O lo que pasa en las computadoras. Digamos, uno tiene su computadora, digamos la que están usando ustedes en este momento, y tiene 4 gigas de RAM y tiene un terabyte o 500 gigas de disco duro. Se supone que el disco duro, si es un disco de estado sólido, es un espacio de almacenamiento donde nosotros guardamos información y la memoria RAM es como un espacio donde como que se corren las aplicaciones. Entonces, el notebook es como una computadora. Es una computadora, por cada notebook que nosotros hagamos, es como tener un teléfono o una computadora por aparte. Tiene un espacio de almacenamiento, que es el que podemos ver aquí en esta carpetica, y, y también tiene una memoria. Entonces, aquí vemos un pequeño árbol de directorios, donde aquí vemos que ahí tenemos un directorio que se llama Sample Data, y tiene unos archivos, tiene un archivo de README y bueno, tiene algunas cosas ahí que pues bueno, ni sabemos qué es lo que hay ahí, pero hay un espacio de almacenamiento, ahí lo tenemos y es como un árbol de directorios donde podemos crear, eh, guardar cosas. Eh, También hay otra cosa, el, el, yo les decía, cuando di clic aquí en la carpetica, me apareció un par de componentes. Aquí apareció RAM y disk. RAM es como la memoria RAM de esta computadora virtual que nos está entregando ahí en este notebook. Y disk es el espacio que tiene almacenado. Entonces, si vemos aquí los detalles, pues bueno, Colab como que pues digamos que se ahorra un poco de información. Aquí nos dice que hay un par de barritas donde vemos cuánta memoria tenemos de RAM tenemos ocupada, y aquí vemos que tenemos muy poquita, y cuánto tenemos de disco. Y entonces de disco también tiene pues tiene pero un poquito más ocupado, y básicamente cada documento y pues o cada notebook es una pequeña computadora que tiene memoria o como un pequeño teléfono que tiene memoria y que tiene espacio en disco. Realmente la memoria RAM que trae cada notebook creo que es 1 o 2 gigas, y el disco son como, mira, aquí nos está diciendo, de RAM tenemos 0,75 gigas, o sea, menos de 1 giga, y en disco, no, 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 es dinámica, mire, la memoria RAM está entre 0,75 gigas y 12 gigas. Bueno, que pues 12 gigas, tuviera un teléfono con 12 gigas, pues bueno, que yo tengo tiene 8 gigas y pues bueno, costó menos, hace unos años me costó algo, ahora creo que tiene 16, pero ya se imaginan que pues una de 12 y aquí pues gratis y cada vez que creemos un notebook, esto sería como que cada vez que yo haga una hoja de cálculo en Google o en un Google Drive o un documento, tenga otros, sea como tener un teléfono más. Y mira, y el espacio en disco son entre 36
y 107 gigas. Bueno, pues es una pequeña computadora que tiene esa capacidad. Y además también tiene un procesador. Este procesador está por allá, también es compartido y nos lo provee en los servidores de Google. Entonces, el, ya estamos, digamos, viendo que pues el notebook, aparte de que tenga la capacidad de tener texto y que guardar código de Python, pues realmente es una computadora. Es una computadora completa que tiene memoria, que tiene disco duro, que tiene procesador y que es una computadora nueva por cada notebook que hagamos. Ok, y que bueno, en principio no nos cuesta nada, pues digamos que dentro de los límites que nos ofrece Google en lo que es gratuito, pues es más que suficiente, digamos, para la parte de aprendizaje y también para hacer algunas cosas avanzadas. Cuando uno va a hacer cosas muy avanzadas, realmente uno puede tener máquinas que tengan mucha memoria RAM, mucho disco, pues ya hay que pagarle a Google para eso, y que los procesadores no sean simplemente el procesador que se le asignan a este notebook, sino que pueden ser cosas muy complicadas como procesadores en paralelo que tienen muchos procesadores independientes. Por ejemplo, en Google los llaman las TPUs, las Tensor Processor Units, o Processing Units, que pues son las que se utilizan para hacer diseño de redes neuronales. Bueno, cosas muy, o sea, la computadora que pueda estar asociada a este notebook puede ser algo mucho más poderoso que la laptop que tenemos aquí o que el teléfono que tenemos. Pero bueno, pero con los niveles básicos es, digamos, más que suficiente para la parte de aprendizaje. Entonces, eso era, pues, digamos, los comentarios de que se utilizaban Google Colab para temas avanzados de programación, de diseño de sistemas de inteligencia artificial, pues porque tiene esa posibilidad de crecer de esa manera. El que, pues, digamos, la computadora que yo tengo aquí, tengo una computadora Linux o la computadora de escritorio que yo uso, pues no puede ir tan lejos. Entonces, el Google Colab, digamos, eh, tiene muchas más posibilidades, más de las que vamos a ver en este curso, pero que lo vamos a usar como la herramienta también básica de aprendizaje, que es como el enfoque nuevo, ¿no? Ok, lo otro es que pues esa computadora, por ejemplo, este pedacito de disco que tiene ocupado, uno dice, pero ¿cómo así? O sea, me dio un notebook nuevo y ya el disco está ocupado aquí como la tercera parte. Veamos, ¿hay alguien? Ah, ok, admitamos a Mónica que llegó. Mónica, buenas tardes. Estamos en la clase, continuamos. Estamos grabando, ¿no? Ok. Eh, este espacio de disco que tiene aquí ocupado, realmente la computadora que nos ofrece Google es una computadora Linux y esta es una versión de Linux que tiene instalada y por eso pues tienen, así como cuando uno compra una computadora nueva y viene con Windows, pues Windows ocupa un espacio en el disco duro. Entonces lo mismo aquí, viene un Linux y está instalado aquí. Uno casi no interactúa mucho con ese Linux, pero lo puede hacer. Ok, listo, bueno, ya mucha carreta. O sea, un notebook es como un documento compartido, como una hoja de cálculo, pero que realmente, o un documento de texto, pero que realmente es una computadora completa, que tiene disco duro, que tiene memoria, que tiene procesador. Y, ok, bueno, ya vamos a ir viendo cómo es y que bueno, y que yo puedo accesar como mi espacio de almacenamiento, o sea, el disco duro aquí por esta carpetica, y que aquí yo puedo ver como qué tanta memoria RAM estoy usando y qué tanto disco estoy usando. Ok, bueno, pero en principio pues uno puede como abstraerse de esos temas. Ok, pero la idea es que, ok, ahí hay una computadora. Listo. Ok, entonces bueno, vamos a ir por lo primero. Entonces, tipos de datos y variables. Entonces voy a colocar, vamos a empezar con tipos de datos numéricos. Ah, un momentico. Y voy a borrar esta ecuación, tipos de datos. Y empezamos con los, o vemos, uno, datos numéricos. Numéricos. Ok, bueno. Entonces, datos numéricos.
Eh, mm, si hemos usado eh, Excel, Microsoft Excel, las fórmulas que se colocan en Excel, digamos, se parecen mucho a, digamos, a las expresiones numéricas que podemos manejar en, en Python. Entonces ya estoy aquí metido en una celda de código, que es esta que está aquí abajo, y puedo, ya estoy usando Python, entonces Python en principio puede funcionar como una calculadora. O sea, ¿cómo hace una calculadora? Pues lo más básico es que sumemos 2 más 2, o bueno, todavía es más básico sumar uno más uno. Entonces voy a escribir uno más uno y le digo play, lo que esperábamos, 2. Y entonces, ok. Entonces, bueno, aquí entonces vamos a ver sobre los datos numéricos. Entonces, vamos a hablar entonces sobre las operaciones, operaciones matemáticas. Eh, bueno, y aquí entonces, como esto es texto, entonces esto hay que volverlo más bonito así. Como es un markdown, entonces aquí ponemos, vamos a hablar de los datos numéricos, numéricos y, a este creo que le puedo hacer esto, indented block. Ah, como ven, yo no sé manejar muy bien ese markdown, pero no importa. Bueno, quería hablarles entonces de las operaciones matemáticas. Y tenemos pues la suma, la resta, igual que en Excel la multiplicación es el asterisco, igual que en Excel la división es como el slash. A diferente de Excel, asterisco asterisco es la potenciación. Y ¿qué otro teníamos para mirar? Y bueno, tenemos un par de raros, que es como el porcentaje, que se llama la operación módulo. Y tenemos slash slash, que es como la división entera. Entera. Ok, bueno, quitemos este indented block. Módulo o llamémoslo residuo de la división. Ok, entonces, listo. Entonces vamos a ver ejemplos de esas operaciones. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la suma. Entonces voy a crear otra celda de código para un ejemplo de la multiplicación. Entonces, 2 por 5 da 10. Entonces, ok, ahí ya podemos ver que lo más elemental que podemos hacer en una celda de código es hacer una operación matemática. La división, entonces, podemos decir que 10 dulces dividido entre 3 niños. Ay, perdón. Bueno, un detalle. Ok, 3.33. Eh, miremos, bueno, nos pasemos todas las operaciones. Ah, Queremos otra, la división, ¿qué sería? La exponenciación, 2 elevado a la 5 creo que es 32, o sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 5 veces multiplicar 2, que es, digamos, la operación de exponenciación, da 32. Ah, el módulo, que es el residuo de la división. Entonces, si ustedes ven aquí, cuando divido 10 entre 3, pues le quedan 3 dulces a cada niño y pues sobra un dulce, ¿cierto? Entonces, el dulce que sobra es esa, ay, bueno, aquí me creó la celda de código, pero yo la quería más abajo, entonces le doy la flechita abajo. Ok, entonces si hago la misma división, pero en lugar de poner la división, sino el signo de porcentaje, me da el residuo, o sea, ¿cuántos dulces sobran de repartir 10 dulces entre 3 niños? 1. Listo. Ese es el residuo de la división. Voy a crear otro código, eh, otra celda de código para mirar la división entera. Entonces, si yo quiero, aquí estoy dividiendo 10 entre 3, ¿cierto? Y me da pues el resultado que me da cualquier calculadora. Pero si yo quiero dividir 10 dulces entre 3 niños, y la pregunta es ¿cuántos dulces enteros le quedan a cada niño? Pues son 3, ¿no? ¿Y cuántos sobran? 1.
Entonces, ¿cuántos sobran? Es con el numerito, perdón, con el porcentaje, y la división entera es con slash slash. Y división tradicional, pues con el slash. Ok, listo. El- Esas son las operaciones matemáticas básicas y pues bueno, eso es como lo elemental. Lo único raro aquí es el porcentaje y la división entera, ¿no? Que pues bueno, también hay como otras maneras de manejarlo. De resto es igualito como en Excel, suma, resta, asterisco y división para multiplicación y división. Ok, bueno, no sé si tengamos preguntas hasta ahí. Bueno, ahí se ve muy fácil, ¿cierto? O sea, que uno puede crear un, una celda de código y hacer una operación matemática. Bueno, aquí había un detalle, y es que en la celda de código siempre aparece un numerito 1 aquí, ¿no? Enfrente de todas nuestras operaciones, y yo no lo puedo ni quitar ni cambiar. Básicamente, la idea es que las celdas de código, voy a crear aquí una celda nueva y la pongo de últimas, bajándola. Ok, está de últimas. Yo puedo tener no solamente una línea de código, como la que estamos haciendo, digamos 2 más 2, o 2 por, bueno, sí, 2 más 2. Y puedo tener otra que es 2 por 2. Entonces, lo que está haciendo aquí es enumerándonos las líneas de código. Pero un detalle, si cuando nosotros damos play o ejecutar, nos mostró aquí un solo resultado, que es el 1, que fue el último, ¿cierto? O sea, 2 dividido 2 da 1, pero la suma que era el 2 más 2 y el 2 por 2 no nos los mostró. Entonces, realmente en una celda de código, digamos que el resultado que pone aquí abajo, por defecto, es el resultado de la última línea de código. Entonces, en esta celda tenemos 3 líneas y nos está mostrando el resultado de la última. Entonces uno dice, ay, ok, entonces, ¿cómo hace uno para, para que le muestre los otros resultados? Entonces, pongamos una nota aquí, una celda de texto adicional, y pongamos, entonces vamos a hacer introducir, mejor dicho, la función print. Y la función print, voy a colocarla aquí entre esto para que con estas como tildecitas es como nuestra convención en las celdas de texto de que estamos hablando de código de Python. O sea, print es como un pedazo de información de Python. O sea, entonces la función print permite mostrar un resultado en, 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 en el contenido de salida de una celda de código. O sea, ¿cuál es el contenido de salida? Pues es lo que está después de la celda de código. Digamos que es en este caso, en estas celdas, de esta celda que es 10, el residuo de repartir 10 dulces entre 3 niños, pues el resultado es el que está aquí abajo. Pero entonces, pues bueno, miremoslo con un ejemplo que pues esto se ve bien fácil con un ejemplo. Entonces creo otra celda de código. Pongámosla aquí abajo. Bueno, y creo que voy a colocar aquí otra aclaración. Voy a crear otra celda de texto, pero la pongo aquí arriba y voy a decir aquí que eh, las celdas de código pueden tener, varias, perdón, varias líneas de código o varias instrucciones. Por ejemplo, la siguiente tiene tres, tres líneas. Y el número antes de cada línea es la línea ya tilde.
es el número, bueno, es su numeración. Bueno, esto de la numeración de las líneas, pues tiene alguna importancia porque luego, eh, cuando, por ejemplo, haya un error en una línea, eh, pues digamos que el notebook nos va a reportar, tiene una línea, tiene un error en la línea número tal. Entonces, bueno, eso vamos a empezar a verlo. Entonces, aquí voy a hacer en esta celda de código la misma celda que hice aquí arriba con las tres operaciones, 2 más 2, 2 por 2 y 2 dividido 2, pero que me muestre todos los resultados. Entonces, para hacer eso, puedo hacer lo siguiente. Print y dentro de los paréntesis voy a colocar qué es lo que nosotros llamamos el argumento de la función. O sea, como la función print tiene un nombre, que es print, y después de print vienen un par de paréntesis, uno que abre y uno que cierra, y dentro de los paréntesis va el argumento o el parámetro que le vamos a mandar a esa función. En este caso es la operación 2 más 2. Ahora voy a darle print 2 por 2 y ahora voy a darle print ¿qué? 2 dividido 2. Y miremos la diferencia entre la celda de código de aquí arriba y la de aquí abajo. Pues, ¿cuál fue? Ay, bueno, 2 más 2 debía usar otros números. Digamos, 3 más 3 para que haya diferencia, ¿cierto? Y 3 dividido 3 y arreglemos la otra celda de código para que el ejemplo nos quede bueno. Esta celda yo la puedo volver a correr y otra vez me da 1, pues porque 3 dividido 3 es lo mismo. Y aquí vemos la diferencia, ¿cierto? En la salida no nos dio solamente un resultado, sino que dio los tres resultados. De hecho, en la última uno se puede ahorrar el print, porque la última siempre la muestra. Pero bueno, dejemos el print. O bueno, no, dejémoslo sin el print para que se vea que pues me lo puedo ahorrar, ¿cierto? Y que el resultado que muestra de últimas siempre es el de la última línea de código. Ok, bueno, entonces, eh, ok, bueno, resulta que estos ya, cada una de estas celdas que estamos haciendo de Python, de código, son un programa de Python. Y este ya es un programa de Python que tiene tres instrucciones. Ok, entonces ya creamos nuestro primer programa de Python. Bueno, entonces ahora ya quiero dejar de ser egoísta y quiero compartir mi notebook y que ustedes me ayuden. Entonces, pues como si fuera un documento de Google Doc, pues entro por compartir. Entonces vamos a compartirlo. Y bueno, mm, como yo no los tengo aquí edicionados como, mejor dicho, la manera más fácil de compartirlo pues es, digamos, ponerlo de acceso público. Entonces, pues para ponerlo de acceso público, voy a decir que cualquier persona con el enlace, lo mismo que uno hace con un documento de Word, de Google Doc que va a compartir o una hoja de cálculo, le voy a colocar que sea un editor. Y voy a copiar el enlace y se los pego aquí en el chat de WhatsApp, que es este. Mm, aquí ya está. Entonces, ok, ahí se los hice llegar, o si no, aquí en el chat del, de la clase. ¿Qué se dice el chat? Aquí está. No, ahí lo tenía ya. Ok, entonces, bueno, un detalle. Eh, el editor de hojas de cálculo o de documentos en el Drive pues es muy bonito, es muy interactivo, ¿cierto? Uno sabe quiénes son los demás usuarios que están trabajando y exactamente qué es lo que están haciendo en el documento y uno puede verlos a las personas trabajando. La interfase de los notebooks no es tan interactiva como las de las hojas de cálculo. Entonces, como no es tan interactiva, entonces digamos que nosotros tendremos que como que utilizar el canal de voz que tenemos para hacer algunas operaciones. Entonces, por ejemplo,
a ver, voy a preguntar. Eh, ah, a ver, por ejemplo, Cristian, ¿tú ya pudiste abrir ese enlace que te mandé? Sí, ahí estoy. Ok, ahí está. Entonces, listo. Ahora, Cristian, entonces voy a pedirte que tú crees, tú tienes disponible Sí, el mass code y el mass text. sí. Entonces, ok, entonces adicione una celda de texto y nos avisas cuando la hayas creado. Creo que ya la abrí. Está debajo de la función print. ¿Está de Voy a escribir últimas? algo. Antepenúltima. Ponla de últimas. Ya sabes, usar las flechitas De estas que están última. acá y Listo, listo. ponla de últimas. Entonces, escribe algo en la celda de código y pon, por ejemplo, primer ejercicio de Cristian. Eh, Pues puse mi nombre. Bueno, pongamos. y pon primer ejercicio. Un ejercicio de Cristian. Ok, Listo. No sé, a ver, mi pantalla como lo veo como me estaba mostrando hace un rato, pero en su pantalla no lo veo. ok, yo todavía no lo Eh, veo, pero tú ya lo creaste, ¿cierto? Ok, sí, entonces voy a hacer algo yo aquí en mi pantalla a ver si funciona. Voy a dar F5. Ok, ya apareció. no hice nada, yo no di F5, pero ya salió Cristian, ¿cierto? En las... Ahorita se va a actualizar a primer ejercicio de Cristian, pero sí, Ok, listo. escuchen, Ahora crea una celda de código. crea un código. Ok, Mm, ¿ya la creaste? Sí, Listo, ok. Bueno, como están viendo, Cristian creó una celda de texto y aquí apareció primer ejercicio. Miren, además creo que esto que acaba de salir, que fue primer ejercicio de Cristian, fue una actualización que hizo Cristian de la celda de texto que hizo y se demora un poquito. ¿Sí ven? Pues la herramienta no es tan buena, digamos, ni tan interactiva como cuando uno está editando un documento compartido con varias personas, pero, pero bueno, no es tan interactiva. Ah, bueno, allá las cosas se demoran un poquito, entonces hay que como que tenerle un poquito de paciencia. Si uno está como afanado, entonces uno puede tener la opción de dar F5 para actualizar tu pantalla. Entonces, a ver, Cristian, entonces yo te quiero hacer, por favor, haznos eh, tú recuerdas, bueno, entonces voy a colocar aquí, vamos a pedirle a Cristian que haga una operación. Entonces, el ejercicio de Cristian va a ser, digamos, ustedes recuerdan el área de un círculo. Entonces, digamos, entonces calcular el área de un círculo, círculo de radio 10, de radio 10. Entonces recordar que la fórmula del área del círculo es, entonces pongo una fórmula, pongo esto en el Markdown, es con pesitos pesitos, entonces digo que área o área es igual a, a, a pi, creo que es así, pi, pi por mm, times el r elevado al cuadrado. Bueno, o sea, el Markdown, bueno, la formulita ya me quedó bonita. Eh, entonces, listo. Eh, eh, ok, entonces, Cristian, entonces, en la celda de código, tratemos de calcular cuánto es el área de un círculo de radio 10. ¿Tú recuerdas el valor de pi? Entonces, es recordar, 1,46. Una consulta, sí. ¿el punto aquí en este formato es punto o es coma? Aquí el punto es punto. Es punto. Sí, o sea, el punto decimal es como en inglés.
digamos, en la celda de texto sí estamos usando español, podemos colocar punto, coma, lo que nosotros nos enteremos, nos podamos, digamos, hacer entender, pero para Python el punto sí es el punto decimal, realmente es no el punto, no la coma, sino el punto. La coma tiene otro significado en Python. Ok, entonces pi es igual a 3 digamos 1416. Manejémoslo solo con esos decimales. Entonces, ok. Bueno, aquí yo hice una edición en la celda de texto de Cristian, que había creado Cristian. Y bueno, yo asumo que ustedes ya están viendo esos cambios que hice, pues bien sea, pues bueno, en la pantalla compartida, pues claro, ustedes ven mientras los hago yo aquí desde mi computadora, pero cuando ustedes tienen abierto el notebook, eh, pues eh, mm, la velocidad en que ven las actualizaciones, pues es, digamos, hay como un desfase. Bueno, primera pregunta. ¿Hay alguien que no pudo abrir el notebook y que no está viendo lo que estamos haciendo aquí, aparte de mi pantalla compartida, sino en el tab, en un tabulador en su explorador con el notebook? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? O dos. Sí, claro, Ve, claro. Juan la David. primera, gracias. La primera es que no veo la manito pues para preguntar o alzarla. La segunda es que yo creo que es también otro collab y Ujú. en uno de los dos, ni en el tuyo ni en el mío, aparece en el numerito 1, 2, 3 por línea. Ahí lo estoy viendo en la pantalla tuya, pero cuando entro al collab no aparece. ¿Qué Ok. será? Bueno, sí, creo que, a ver, creo que uno da aquí botón a la derecha sobre la celda y, ay, view, o dónde es que se mira eso. Espera, a ver, si es por aquí. Pues sí. Notebook settings. O work as el editor. No, cancel. Sí, Eh, ahí, ¿Eso es relevante o no es tampoco relevante? Pues pues, porque es de manejo. Yo tengo muy mala memoria. Y por aquí hay alguna opción donde uno Profe, le... ya la encontré. Ahí en la celda, al lado derecho hay un símbolo de un engranaje en la celda, Ah, sí, en la sí. línea de código. Aquí está, sí, Y ahí señor. dice Show Line Numbers. Ok, Ok, sí, o sea, gracias. si lo Ok. deshabilito, ¿En dónde, profesor? Yo estoy mire, perdidísima. mira, aquí en el engranaje que hay aquí, Ah, entonces, perfecto, y gracias, aquí sí. están las opciones, uno dice Show Line Numbers, entonces Muy ya me los bien, muestra. vale. Sí, ya se activó. Gracias, sí. Listo, sí, muy bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. Lo de la manito, ujú, ¿Verdad, en don Meet, James? Mucha... bueno, en Meet, ¿cómo será que se alza la mano? Bueno, pero somos poquitos y podemos Ah, intervenir por perfecto. voz, ¿no? Listo, No hay listo. problema. Yo no me, si estoy hablando y ustedes me interrumpen, yo no me voy a poner bravo. Entonces, si Ok, tienen una gracias, pregunta, gracias. no hay ningún problema. Pues sí, sería chévere tener la manito, pero bueno, además, si estoy hablando, no miro manitos, así que peor. Entonces, ustedes pueden durar con la mano levantada 20 minutos y no me doy cuenta. Entonces, mejor que me digan, oye, Sergio, una pregunta. Listo, listo, listo. Listo. Ok. Ok. ¿Alguien más problemas abriendo, o sea, viendo? El único que ha hecho, digamos, alguna actividad aquí en este notebook ha sido yo, Cristian y yo, ¿cierto? Pero los demás han estado observando y observando cómo yo pueden ver mi pantalla compartida y ven cómo yo adiciono las cosas y también deben de tener ustedes un tab eh, en el que tienen, o una pestaña aquí en sus exploradores, donde tienen abierto el notebook y ahí ven los cambios que hemos hecho Cristian y yo, pero como con desfase, ¿cierto? Ok, todos los estamos viendo, o sea, todos hemos visto los cambios que Sí, sí, en sí. principio sí, bueno, Sí, hay alguien Sí. que tenga algún problema, que no pueda abrir el notebook de Colab o algo así. No, pues parece que nadie, que todo está funcionando al pelo. Ok, esto es una maravilla. Listo.
Ok, no, es que no se imaginan los problemas técnicos que teníamos en Profe, los que no otros cursos, entendamos todo es otra cosa. pero espera, no, entonces, ¿quién habló? ¿Jennifer? Soy Mónica, pero es que Mónica. como llegué tarde, a mí me toca devolverme, ver la sesión completa y ya ahí me pongo al día y no voy a Bue- retrasar a los demás. Bueno, pero aquí, digamos, esta que estoy mostrando aquí en este pedacito, pues es bastante, pues, digamos que son bastante directas, ¿no? O sea, estas franjitas como grises son donde colocamos eh, programas de Python, o sea, o instrucciones de Python, y que son las que tienen este signo de play, como para que corra la celda. Uno lo pone aquí y dice, corra la celda. Entonces, ¿cuánto es uno más uno? 2. Y se demora un poquitico, ¿no? 2 2 por 5, 10. ¿Listo? Entonces, y aquí lo que estamos colocando en cada una es una operación matemática simple, ¿no? Como si fuera una operación de una hoja de Excel, ¿cierto? Una fórmula de una hoja de Excel, una operación sencilla, ¿no? Lo único raro que estábamos viendo era que asterisco asterisco es la exponenciación, o sea, 2 multiplicado 5 veces, o sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 da 32. Y que la otra cosa rara que estábamos viendo era este porcentaje, que en lugar de sacar el porcentaje, lo que hace es mostrarnos el residuo de la división, que son 10 dulces divididos entre 3 niños. ¿Cuántos quedan sobrando? Queda un dulce sobrando. Y la otra operación rara era el slash slash, que hace la división entera. O sea, ¿cuántos dulces enteros le puedo dar? Puedo repartir, ¿cuántos dulces le tocan enteros de una bolsa de 10 dulces a 3 niños? Entonces les tocan de a 3, ¿cierto? Porque no puedo darle 3.3 dulces, ¿no? Ok. Ya, Mónica, es lo único que hemos hecho hasta el momento, ¿no? Vale, De gracias, Python, profesor. ¿no? Cuando estamos dentro de estas celdas que tienen el signito de play, estamos hablando de Python. Cuando estamos en estas celdas de texto, que cuando uno les da doble clic es como un procesadorcito de palabra, eso no es Python. Esto es algo para escribir bonito aquí. Sí, pero es para que coloquemos no tengamos como una combinación en nuestro notebook de texto y como explicaciones y programas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos eh, una parte de texto, una celda de código y la celda de código se compone de las instrucciones, que en este caso es el uno más uno, y el resultado, que es aquí la parte de más abajito, que es donde está el resultado, aquí con este otro icono que está acá, ¿no? Entonces aquí tenemos celdas de código con sus resultados y aquí colocamos otra celda de texto para decir que, para dar la explicación, ¿cierto? Que una celda de código podría tener más de una línea, aquí la tenemos que tiene 3 líneas y que las líneas van numeradas y que la numeración de las líneas la controlamos aquí con la contribución que nos hicieron. Las podemos quitar o lo podemos poner. Ok, eso ya es manejo de Colab. Y dábamos aquí una pequeña explicación del print. El print, bueno, aquí mostrábamos otra cosa, que cuando la celda de código tiene más de una instrucción, en este caso que tiene 3, el resultado que nos muestra siempre es el de la última, o sea, el 3 dividido 3, que es 1. Pero si uno quiere que le muestre los otros resultados, entonces aprendimos a usar la primera función de Python, que se llama print. Entonces la función print permite mostrar el resultado en el contenido de salida de una celda de código. En la celda permite mostrar un resultado en el contenido de salida. Entonces, por cada print, este print que está aquí es el responsable de este 6 que está saliendo acá. Porque el argumento que tiene print, que es lo que está entre paréntesis, es una operación que da el número 6, ¿no? 3 más 3. El responsable de este 9 que está saliendo aquí es este print, que tiene como argumento 3 multiplicado por 3, que da 9. Y el responsable de este 1 que sale aquí es este 3 dividido 3. Sin el print, pues porque en la última instrucción de la celda de código siempre nos muestra el resultado, pero que da lo mismo que esté así o que yo le ponga el print, ¿no?
Si le pongo el print, le doy play, da igualito. Ok, listo. Cuando llegamos a este punto, entonces este texto que dice aquí, primer ejercicio de Cristian, no lo escribí yo, lo escribió Cristian. La celda de texto la creó Cristian y la coloco aquí de última. Este otro texto que dice calcular el área del círculo de radio 10, recordad que la fórmula del círculo es tal cosa y que pi es tal cosa, y que para que me salgan así las fórmulas tan bonitas, entonces yo sé un poquito del markdown o sea, del lenguaje de marcado de las líneas de texto, pero si uno no sabe, pues no importa, uno puede escribir esto sin que sea como fórmula, ¿no? Eh, Uno puede cacharrear de esto, pero eso, nada de eso es Python, eso es como un procesador de palabras raro que está ahí, las celdas de texto. Ok, listo, Cristian, ¿y qué pasó con la operación? Tú creaste la celda de código que está aquí abajo y pues tienes la línea 1 y pues bueno, hay que intentar hacer la operación. Profe, ya la hice hace rato, ya mejor resultado y todo, pero creo que se me debería actualizar porque aquí le aparece en rojo en la parte de arriba, saving failed. Ok, una pregunta, ¿a ti te sale esta otra, el texto que No, yo, no te sale? no, Ok, no actualizado. listo. Ok, entonces, ¿y qué es lo que pasa? El, 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 como les contaba, pues la herramienta de trabajo simultáneo de Colab no es tan buena como la de la hoja de cálculo, la del editor de, de- de texto de Google. Entonces, aquí tenemos como conflictos. Entonces, eh, ¿podrías dar, Cristian, ir por la instrucción File, por el menú File y dar Save, salvar? Y nos avisas cuando ya lo has hecho. Y miremos aquí que el save se puede hacer presionando la combinación control S o los que están Ya, en Apple con esa teclita que es como un moñito S. comando. Sí, como comando. ¿Ya lo hiciste? Sí, Ok, entonces ya salvó Cristian. Ahora yo voy a presionar la tecla F5 a ver si me actualiza. Y dice, quiero volver a cargar el sitio web, es posible que los cambios no se guarden. O sea, es posible que se pierda aquí mi markdown tan bonito que yo hice y las fórmulas que puse. Pero espero que podamos ver la fórmula que hizo Cristian. Entonces, ok, ¿sí vieron lo que pasó? Yo perdí lo que yo escribí, pero aquí Cristian ya nos hizo la operación. Entonces, a ver, entonces, digamos que para subsanar, digamos, digamos, esa funcionalidad que pues todavía no está, digamos, tan desarrollada en el Colab, que es que todos podamos trabajar al tiempo y que no perdamos la información, el, es bueno que, bueno, que primero usemos, digamos, la voz alta para decir los cambios que estamos haciendo, entonces, y que al final de que hagamos un cambio que queremos que quede, presionemos la combinación control S o que vayamos por File y Save. Entonces, a ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir, entonces, otra vez lo que había puesto, calcular el área de un círculo de radio 10. Ok. Para que no se me pierda lo que hice, voy a dar termino y doy control S. Ya lo salvé y ahora todos ustedes, digamos, es seguro que el cambio lo puedan ver. Es como si tuviéramos que cuando estuviéramos haciendo un documento compartido en Google, pero cada vez que hacemos una edición, que si queremos que quede y que no haya conflicto con la de los demás, damos el control S. Por si estamos haciendo, digamos, una edición simultánea en la misma o en la misma celda de texto o en la misma celda de código. Ok, entonces, ok, creo que los dos que estábamos editando, que era Cristian y yo, tuvimos ese conflicto pues porque yo me metí a editar la misma celda que estaba editando Cristian. Entonces, pues bueno, entonces cuando ustedes hagan algún cambio, digamos, por ejemplo, esta operación que le estaba pidiendo a Cristian, entonces vamos de pronto a hablar mucho como ya terminaste, ya lo terminé, ya di control S. Digamos, esta sería una confirmación en voz alta para todos para que sepamos que el,
que nuestro notebook compartido está siendo actualizado. Entonces voy a poner entonces recordar que el área del círculo es entonces que área es igual a pi times. Bueno, de pronto los que quieran ser curiosos, esta fórmula que estoy metiendo ahí para que me quede bonita, pi times r, esto que está aquí, eso es código de látex. Entonces los que quieran también hacer fórmulas bonitas, entonces ¿cómo sería hacer fórmulas en, en látex? Bueno, látex es un procesador de palabras que bueno, aprender látex puede ser un curso igual de largo que el de aprender Python. Entonces, pero bueno, solo para que lo tengan ahí porque tiene este otro marcaje que es con este slash times es el por y el pi es pues la letra griega, ¿no? Ok, listo. Ok, listo, bueno. Pues con las dificultades técnicas que tiene Colab de la posible sincronización en el trabajo en un notebook por varias personas, eh, Colab nos permite pues compartir, digamos, construir este notebook de manera compartida. Entonces, listo, bueno, Cristian, muchísimas gracias por la operación. Bueno, miremosla. Aquí, aquí, ¿qué hiciste? Bueno, utilizaste un elemento que no habíamos utilizado, pero que son los paréntesis. Los paréntesis, pues, funcionan igual que en las fórmulas de Excel, ¿no? Entonces, tú te querías asegurar que querías elevar 10 al cuadrado y que luego a eso lo multiplicara por 3.1416. Entonces, por eso le pusiste los paréntesis. Creo que sí, ahora yo voy a modificar tu celda de código. Creo que si la ponemos así, funciona igual, ¿no? Bueno, y lo mismo, también puedo ponerlo después, funciona también, no funciona. ¿Qué pasó? Sobre la... Sobra la otra, sí. Ok, también podemos hacer varias versiones poniendo print para que nos muestre una, otra la que tenías originalmente. Y tenemos las dos opciones y las dos nos dan el mismo resultado. Bueno, listo. Entonces, bueno, estiremos, son las 6:18. Estiremos las piernas por 10 minuticos, volvemos a las 6:28 y cubrimos el resto del tema que tenemos planeado para hoy. Entonces, bueno, descansemos un poco.